Hola, hola. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿cómo está usted? Bien. Mucho gusto. Los jóvenes de su época, de su generación, estaban dispuestos a dar la vida por sus ideas, a vivir a salto de mata. ¿Qué los motivaba a sacrificarse de esta forma? Yo estoy satisfecho con lo que se sacrificó en nuestra generación. Yo creo que puedo morir tranquilo porque confío plenamente en que aunque las condiciones han variado para aquello que llamamos la heroicidad, hoy día quizás se necesita ser más valiente para sobreponerse a estos problemas y sobre todo ser más culto. Hay que estudiar, estudiar. El mundo de hoy es de los capaces, ¿no? Quizás más capaces de lo que pudimos ser en nuestra generación. Yo confío plenamente en que no hemos cerrado en el mar. Dejamos un buen ejemplo y eso sí, ustedes los jóvenes están en la obligación de superarlo. Hay algo que usted dijo hace un tiempo en una entrevista, que todo el sacrificio de ustedes, ¿no es cierto?, en esa época lo hicieron sobre todo para que los jóvenes pudieran tener libertad, pero con dignidad. Bueno, hemos cumplido en parte porque hay libertad, lo que no hay es justicia, cuidado. Hay libertad, pero no justicia social. O sea, la generación de la gente joven es alcanzar ese aspecto que nosotros no logramos. Lo que de la Torre dijo en una frase célebre y permanente: no queremos libertad sin pan. No queremos pan sin libertad. Todavía no se ha conseguido más que una parte. La libertad y el pan, todavía hay que pelear por él. ¿Qué recuerda de las conversaciones que tenía con Víctor Raúl? Mire, Víctor Raúl siempre fue un maestro. Yo recuerdo, a propósito de tu pregunta, de los años de clandestinidad, aquí se olvida que pasamos 21 años fuera de la ley. Yo no pude votar y menos ser elegido durante 21 años, ¿no? Estábamos en una reunión como esta, no en Palacio de Gobierno, sino en una casa, y de nuevo la primera se irrumpía la policía. Si no te encontraba a ti o al dueño de casa, te llevaba a la hija o a la esposa. Era una época de barbarie. Por eso un gran escritor peruano escribió lo que llamó el año de la barbarie. Esa barbarie duró 21 años y quizá un poco más. ¿Usted recuerda alguna anécdota en especial de esa época? Bueno, a eso iba. En esos tiempos, a lo que me estoy refiriendo, vivíamos ocultos, ¿no? A salto de mata, como se dice. No podíamos vivir en la misma casa. Teníamos que cambiar de base, como se llamaba. Los más altos personeros del partido: Armando Villanueva del Campo, Luis Alberto Sánchez, Ramiro Frialés. En esas circunstancias, ahí de la Torre nunca dejó de ser maestro. Cuando yo tenía 20 o 22 años, lee a Platón, lee estas obras indispensables para cuando vuelvas a la universidad puedas conocer esto. Para mí, la característica fundamental de ahí de la Torre fue la de ser maestro. El Partido Aprista era como una escuela, ¿no es cierto? Claro, una escuela integral para la vida. Hicimos experiencias extraordinarias. Yo creo que todo eso fue producto de una época. El código de la Federación Aprista Juvenil decía, por ejemplo, el tabaco te envenena, no lo fumes. El alcohol mata tu voluntad, no lo bebas. Si yo hoy día le digo a un chico de 18 o 20 años, eso pues me saca por la ventana, ¿no? Ya no es así. Durante la época que estuvo en la clandestinidad, ¿qué libros en especial recuerda haber leído? Bueno, sobre todo leíamos los clásicos. Los clásicos, y escribíamos mucho. Víctor Raúl tenía el genio de escribirse
una revista, escribir una revista de 12 páginas íntegras, en la cual había poemas, ¿no? Algunos eran muy insolentes, así que no lo voy a repetir, ¿no? ¿Y hay otros que sí se pueden repetir? Bueno, por ejemplo, fue el gran Bolívar quien dijo lo que voy a repetir: si un traidor procrea un hijo, no hay que dejarlo surgir. Los Judas traen semilla en la sangre, los Judas traen semilla en la sangre y aliento. De tal palo, tal astilla, dice la sabia sentencia. Y agregó a don Simón este principio de honor: desgraciada la nación que honre a un hijo de traidor, pues por instinto rastrero del atavismo racial, el hijo del traicionero será siempre un criminal, y traicionará de nuevo si la traición lo hizo rico. Gallina que come huevo aunque le quemen el pico. Él escribía así. Ahora, esto era una diatriba en medio de la guerra, pues, ¿no? A nosotros nos mataban y contestábamos con poesía, un poco gruesa, un poco fuerte, ¿no? Hablando de la guerra, lo que decía usted, Aya de la Torre le decía: hay que hacer la guerra alegremente. Sí, ¿Qué se refería con eso? A que precisamente no tuviéramos amargura, entendiéramos que estábamos luchando por un mundo nuevo y que no se nos entendía, ¿no? Algo más, comprender que la actitud injusta que se ejercitaba sobre nosotros podía llegar a la crueldad, al crimen. Le voy a dar un ejemplo definitivo. A la figura de Manuel Arévalo, que Aya de la Torre consideró su sucesor, ¿no? Se la hizo desaparecer en un camino del norte donde fue asesinado. Los tres asesinos, cuando se restableció la libertad en 1945, eran conocidos, se sabía quiénes eran. Yo podría repetir sus nombres en este momento, no debo hacerlo. No hubo ninguna violencia contra ellos, ni siquiera se les delató, porque había sido consecuencia de esta lucha, ¿no? Y había que saber perdonar. No hay que olvidar que no hay Gólgota sin perdón, y que no hay libertad sin Gólgota tampoco. ¿Cómo conoció usted a Víctor Raúl Aya de la Torre? Bueno, yo lo conocí en agosto de 1931, inicié ya la campaña electoral cuando él regresó de su exilio leguista de 8 años, y aquí al entrar a la Plaza de Toros, donde fue la primera actuación que él tuvo de retorno al Perú, yo tenía 15 años y estábamos con otros escolares, encontrados jóvenes, nos abrazó, bueno, ahí lo vimos. ¿Y cómo era la relación que usted tenía con él? Él era muy paternal, muy amigo, muy severo a veces, muy severo. Cuando estaba molesto con uno le hablaba de usted, nos hablaba de usted. Ya sabía que cuando me hablaba de usted porque había algo malo. ¿Y tenía buen sentido del humor? Sí, se reía mucho. Él mismo decía: mi risa me salva. ¿Y qué recuerda usted de estas conversaciones, de estas reuniones que había en el partido? Constantemente educaba. Hugo Neira dice algo que es muy interesante, que Aya de la Torre fue el único político que a las 2 de la mañana le hablaba de filosofía al pueblo. Y es cierto, a las 2 de la mañana en Alfonso Ugarte, Víctor Raúl hablaba de filosofía, ¿no? Increíble, increíble. Con Manuel Seoane discutían porque Manolo era partidario, yo he sido remero también, soy del Club Regata Lima, y Manuel Seoane era partidario de la palada corta y Aya de la palada larga. Por eso un día escribió Seoane: mi diferencia con Aya de la Torre. Esto es la palada y la otra. Porque a Aya de la Torre le gustaba más el vals criollo que el tango. Y a Seoane le gustaba más el tango que el vals criollo. ¿Y a usted qué le gusta más? Yo no sé bailar.
¿No sabe bailar? No, el día que me casé con la madre de esta niña, casi me echan a la piscina porque le pegué tantos pisotones a la novia que me pudo ir mal. Volviendo un poco al tema, a la época de la clandestinidad, ¿usted cuántas veces estuvo preso? Bueno, yo estaba preso alrededor de 7 años, más o menos. Estuve yo en el frontón, en la penitenciaría, en el cuartel del Potao. Nos juzgaron una vez un conjunto de almirantes, nos condenaron a 3 años a mí, de manera que anduvimos por distintas prisiones, pero siempre con buen humor. ¿Con buen humor? Sí, nunca perdimos el humor. Bueno, a veces al humor lo sobrepasaba el dolor. Hubo compañeros míos como Roberto Martínez Medizalde, que se cortó las venas por las torturas, Pablo Silva, que intentó ahorcarse por las torturas. Esa fue una época distinta, que felizmente se superó, pero no debe olvidarse. Pero esa fue una época, y quien no tiene capacidad de perdón, no tiene capacidad de gobierno tampoco. ¿Enseñaron alguna vez entre los compañeros algún plan para fugarse o algo? Bueno, sí, más de una vez del frontón intentamos una fuga, pero cayó entre los presos políticos un militar, un comandante, que viendo que éramos tantos los presos, digo, pero ¿para qué vamos a fugar 4? Aquí podemos fugar todos. Hizo un plan táctico y estratégico que motivó que a la mitad nos mandaran a Lima a la penitenciaría porque alguien delató. En consecuencia fracasó el plan de fuga. Usted me contó que está escribiendo un libro. Un libro que todavía no tiene título, que va a aparecer dentro de 2 meses, que son artículos míos, entrevistas y de otras personas de la época dictatorial o de los tiempos dictatoriales. Tengo otro libro casi terminado que se llama Conversaciones con Aida de la Torre. Él era muy nocherniego, ¿no? Y a las 2 de la mañana se estaba conversando, a las 3, y yo apuntaba. A él no le gustaba que lo grabaran, tampoco le gustaba ver que apuntaras, pero yo salía pues en el taparbarro del auto, apuntaba, ¿no?, cosa que había conversado con él, y así hay unas 20 y tantas conversaciones. Otro libro que ya no es prácticamente mío porque es el libro de la fundación del partido, las 26 primeras actas comentadas, pero todo eso está listo. Espero publicarlo antes de que me muera, pero como hay que estar precavido, yo una vez me preguntaron cómo veía la muerte y respondí como una novia que espera. Ahora digo como una novia aburrida. La novia está aburrida de esperar tanto. Oye, quizás hoy día te regaló. Estoy fotogénico. ¿Y esta es la primera vez que usted duerme en Palacio de Gobierno? Sí. Además, nunca he dormido en Palacio de Gobierno. Yo esta mañana que me invitaron al Consejo de Ministros, dije que había durante varias décadas luchado por conquistar Palacio, pero que ahora me asilaba en Palacio por gentileza y generosidad del presidente. Cuando hablo mejoro, me falta tribuna, pues, y ya no me dan tribuna, pues. Y acá le dan tribuna. Aprovecho la oportunidad de que estés tú presente. No fastidies. Sonríe, dijera una vez.